Calia, buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Qué tal? Marcos, yo hablaba recién con Gustavo Lazzari sobre por dónde empezaría para corregir la economía. ¿Cuál es para vos el principal problema que tiene hoy la economía argentina? Bueno, me parece que son dos problemas fundamentalmente. Uno es falta de confianza y el segundo es el exceso de pesos o de pesos que se esperan emitir, digamos, ¿no? Y esto, fíjate que contrasta con el diagnóstico, me parece que ha tenido el gobierno hasta ahora, que es que lo que faltan son dólares. Entonces, no faltan dólares, falta confianza y sobran pesos. Y eso te da una idea, y esto ya está en estado avanzado, digamos, no es que estamos al primer mes de gobierno. Lo que se necesita ahora no es solamente cambios económicos, me voy a referir después a las medidas que dijiste. Ahora las vamos a comentar, hoy, sí. porque me da la impresión que esto ya excede. O sea, vos necesitas acá transmitir una idea de que no se va a seguir atacando el sector privado, que el Instituto Patria no va a tomar las decisiones contra el sector privado. Y para eso necesitas, me parece, un acuerdo político. Fíjate vos, contrastá las 10 acuerdos, puntos que se anunciaron hoy, ¿sí? Contrastados 10 puntos que se anunciaron hoy, con los 14 puntos que el 24 de abril del 2002 le trajeron los gobernadores a Duhalde. Claro. ¿Sí? Que lo importante es eso, cuando mirás los puntos, yo los estuve revisando, el punto, por ejemplo, número 1 es muy parecido, hay que exportar más, dicho de otra manera. Es decir, son puntos que vos no lees decir, no hay una diferencia, no hay tanta diferencia entre uno y otro, pero hay una diferencia fundamental, que es que unos venían con un tema político de los gobernadores sobre Duhalde, y los otros son simplemente expresiones de deseo donde no estaba ni siquiera supuestamente el ministro de Economía involucrado. ¿Me explico? Entonces, acá necesitas algo con volumen político, con acuerdo político en serio, que te diga, este gobierno va a dejar de atacar al sector privado, el Instituto Patria va a dejar de tomar muchas decisiones económicas y vamos a ir a algo más normal. ¿Qué podrías hacer para eso, además de un acuerdo político? Señales, por ejemplo, dejarse de seguir con el impuesto a la riqueza que se está tratando en el Congreso, volver atrás con la ley de teletrabajo, es decir, volver atrás con el tema de los servicios de telecomunicaciones. Me explico, es decir, dar señales al sector privado. Ahora, que se lo va a dejar de atacar. Marcos, eso tiene que ver con la confianza desde ya. Ahora, cuando vos hablas de la emisión, este momento, de alguna manera, está ratificando aquel viejo concepto de que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Creo que Friedman decía eso. Sí. Porque muchos funcionarios del gobierno decían que no, empezando por Axel Kicillof, por ejemplo. Claramente, te respondo esta pregunta, pero mi respuesta al tema de la confianza tiene dos puntos adicionales que están vinculados con esto que te voy a decir. Dale. Claramente, la inflación tiene una dimensión monetaria. O sea, muy de corto plazo la relación no es tan directa. Por ejemplo, la Reserva Federal de Estados Unidos está emitiendo una gran cantidad de dinero y no hay inflación. Bueno, ¿por qué? Porque aumentó mucho la demanda de dólares en todo el mundo. Vos aumentás oferta, pero aumenta la demanda y entonces no hay inflación. Hay un equilibrio en el mercado monetario, no hay inflación. Entonces, es decir, la relación no es 1 a 1 todos los días, pero está claro. Si hay un país que deberíamos tener claro que en la emisión genera inflación es la Argentina. Somos de los países de más alta inflación de todo el mundo y somos de los países donde el Banco Central financia fuertemente al gobierno. Y este es el problema de este año. Claro, pero y ahí te la complico más, Marcos, porque estás en un momento de recesión furibunda donde algo tenés que emitir para darle algo a la gente, por lo pronto la que no tiene trabajo, y tenés además una situación inédita de pandemia. Entonces, claro. No podés endeudarte, estás en recesión. ¿Por dónde empezás? ¿Qué le sugerirías también si tuvieras que...? Está muy bien, o sea, para poner esto en contexto. Vino la pandemia, el año pasado había un déficit primario, es decir, sin el pago de intereses, de menos de medio punto del PBI. Este año vamos a terminar con uno de 7, y esto es de los déficits más bajos. O sea, Brasil va a terminar con 11 puntos de déficit primario. Es decir, lo óptimo en un año así es que haya habido más gasto público y menos impuestos para
financiar, en todo el mundo se están financiando el equivalente al IFE, al ATP, etcétera, el óptimo. ¿Cuál es el problema nuestro? El problema nuestro es que acá, en todo el resto de los países, eso se financia con deuda y acá no podemos emitir deuda porque nadie confía en nosotros. Entonces, todo eso lo financió el Banco Central. Este año ya lleva financiados más de 6 puntos del PBI el Banco Central al gobierno, y esos son todos pesos que se emiten y están en la calle, por más que algunos los retire después el Banco Central, emitiendo unas notas que llaman LELIQ, o sea, están ahí. Entonces, ¿cuál es el problema? Vos decís, bueno, lo de este año te lo dejo pasar, porque no había otra. Supongamos que es así. Ahora, el problema es que la gente sabe que no solamente, Pancho, hay muchos pesos que ya se emitieron, sino que van a venir muchos más. Y acá hubo dos claves que, digamos, o si querés un hecho, porque al final es uno mismo, que me parece que fue clave para esto, que fue la presentación de un presupuesto poco realista, pero con un déficit muy alto para el año que viene, en mi opinión, 4,5 del PBI de déficit primario, y con un ministro Guzmán diciendo, de este 1,7 billones de pesos, que es el déficit primario, vamos a financiar uno, como mencionó hoy Carlos en la entrevista, con el Banco Central. Entonces la gente dice, no solamente me emitieron un montón de pesos, Pero vienen Marcos, muchos más. Perdóname, que te corte un segundo. Vos decís la gente. ¿Vos decís que la gente toma decisiones económicas leyendo el presupuesto, el proyecto de presupuesto o el presupuesto? O, No. A ver, es buena la pregunta, pero no es que están leyendo el presupuesto, pero sí fue clara la visión del ministro diciendo no vamos a bajar el gasto público. Y acá es donde hay un problema de, ¿viste? Cuando hay una disonancia muy grande, yo creo, entre la dirigencia de este gobierno y la clase media que paga impuestos. Ahí es como, ¿viste? Una cacofonía, como algo que no se entiende, ¿no? El ministro habla, vamos a usar el gasto público para salir de la pandemia. El presupuesto del año que viene tiene un gran aumento de obra pública. Entonces, es porque es su cosmovisión, ¿no? El sector público es el que va a sacar la economía. Del sector privado, el problema, el que paga impuestos, los lachas de este mundo, lo que dicen es, me están matando impuestos y hay un despilfarro y un robo tremendo. Entonces, hay un problema acá, como si yo te dijera, de equidad, ¿no? Es decir, no me podés tener este déficit que me van a implicar un montón de pesos emitir, un montón de impuestos, y no hacer nada con el gasto público, donde todos sabemos que es un escándalo de corrupción, de despilfarro, etc. ¿Entendés? Entonces, acá está donde se produce esa, digamos, disonancia entre los lachas, los que pagan impuestos, y los Gustavo Lázari. los que están... Marcos, te hago una última cortita. ¿Las medidas de hoy pueden ayudar, las anunciadas hoy, pueden ayudar a mitigar el mercado de cambios, la suba del dólar para mañana, por ejemplo? A ver, creo que son las primeras que no van en contra, te lo voy a poner así. ¿Viste? Hasta ahora había problemas y sacaban medidas que terminaban empeorando el problema. Esto lo vemos, pensar, teníamos, no sé, creo que a mediados de septiembre el blue estaba en 130, ahora está en 180. O sea, cada medida empeoraba el problema. Yo te diría, esta es la primera que puede ir digamos, que no reste, un poco digamos, el problema. ¿Sí? Pero va a ser algo temporal, solamente temporal. Va a ser, si no se resuelven los otros problemas, que es el de confianza, el del exceso de pesos, va a ser como dice De Pablo, creo que De Pablo es el que dice, el dólar no baja, se agacha, ¿no? Se está agazapando, como para toma carrera. Después. Entonces, si puede implicar que se agazape estos 10 próximos días, puede llegar a ser, pero si no se resuelve el problema de confianza y de la expectativa de que se van a emitir muchos pesos, como te dije, que tiene un componente político, un componente de funcionamiento del gobierno, un componente de gabinete económico, me parece que va a ser solamente una agazapada. Gracias, Marcos. Un abrazo. Gracias a ustedes. En unos instantes nada más se viene un gran whisky con Vilota y Carola y algunos libros que nos van a recomendar Carmen. Ya volvemos.